Básicamente es un lindo reencuentro, es una linda oportunidad de estar en vivo, sí más que nunca, junto con ustedes. Reitero, me viene de nuevo para reiterar el agradecimiento a Blanca y a Gerardo y decir que esto es parte de las celebraciones de los 60 años de Banda Oriental que se están cumpliendo este año. Incluso parte de esa celebración va a ser que el mes que viene, del 13 al 25, volvemos a llenar de vuelta el hall del Teatro de Libros, una muestra del autor nacional, va a haber mesas redondas, debates, firma de ejemplares, va a ser un encuentro con la gente. Ya lo hicimos el año pasado en un momento muy difícil y tuvimos un excelente respaldo de todos ustedes. Volvemos entonces en septiembre con esa actividad y dicho sea de paso, ahí vamos a poder finalmente presentar, un día dejamos Gerardo, le avisamos 3 horas antes que nos suspendíamos, poder presentar el libro que hizo Carlos María Domínguez, una investigación formidable en torno a la epopeya de este grupo de Gacón, esa gente que al pulmón desde hace 70 años han construido este espacio maravilloso, el cual hoy estamos disfrutando en paz. Son 3 salas, en fin, es una historia preciosa que nunca pudimos presentar porque no en silencio no es total. Este año sí no te capaz, Gerardo, vas a tener que presentar. Bueno, agradecerle sí a todos los muchachos de la institución de Gacón, y en especial a los compañeros de sonido, de luces, los compañeros de sala, en fin, atrás de esto hay un equipo de gente, como 20 personas, que permiten que esta cosa maravillosa y es que podamos estar juntos celebrando la edición de un libro. Quedan entonces con Gerardo y con Blanca una explicación brevísima. Al final, cuando termine esto, la firma de ejemplares, aquellos que deseen que Gerardo se lo firme, se hace en el hall, porque esta sala, detrás de esta pantalla que ustedes ven, está todo pronto para que apenas nos vayamos nosotros, dejemos la sala, viene la gente del teatro con una obra que anda muy bien, por cierto, Ana contra la muerte. Y por lo tanto, vivo, estamos peleando por los 60 años de Banda Oriental y ojalá nos encontremos en un año parecido a esto. Gracias. Buenas tardes para todos, gracias por acompañarnos hoy. Es un gusto para mí acompañar a este viejo compañero de IPA, aunque de carreras distintas, y además amigo y un admirable historiador e intelectual uruguayo. Ustedes saben ya que Gerardo es profesor de historia egresado de IPA, es doctor en historia, es analista político, ha sido elegido como uno de los 50 intelectuales más influyentes de América Latina. Ha transitado por diversas universidades dando clase, pero sobre todo le apasiona la investigación. Y a través de este libro y del anterior, que de alguna manera responden a una idea del autor de que tengamos un acercamiento abarcador a nuestra matriz republicana, hay 20 años de investigación. Hace 10 años Gerardo publicó el anterior, y 10 años después aparece entonces el liberalismo conservador. Ya tiene el micrófono. Bueno, cambiemos el micrófono, a ver. Aunque se escucha bárbaro. A ver ahora. Lo empino, perfecto. No es lo mío empinar. Bueno, la idea entonces es conversar sobre este libro que el propio Gerardo Caetano señala que, aunque es un libro autónomo en su formulación, también es una complementación del anterior, para quien lo escribió y para quien quiera formarse una idea abarcadora, como les decía, de las ideologías que construyeron la urgente política y cultural también de este país.
que no solo matrizó a nuestra democracia y a nuestra república, sino que no solo forma parte de nuestro pasado. Yo les diría que mucho de lo que aparece en este libro es reconocible en nuestro presente. Esa urdimbre que terminó en una síntesis que el autor llama republicanismo liberal, surgida de dos familias ideológicas. La familia republicana solidarista, que se llama Gerardo, ya nos explicaron un poco por qué, por si no recuerdan del libro anterior, identificada claramente con Valle Ordóñez, y el liberalismo conservador, que es este libro, identificado con los personajes que Gerardo estudia en este libro. Y esa matriz es reconocible no solo por algunos nombres que se repiten a lo largo de nuestra historia política, los apellidos que vuelven, muchos son volvedores, los Herrera, los Manini, las herencias que se asumen a través del tiempo y también porque son herencias de ideas. Tal vez adaptadas a cada tiempo. Gerardo cada tanto en el libro repite que no es calcable la historia ni trasladable tal cual, pero esa matriz es muy reconocible. Será por eso que ese título, Liberalismo Conservador, el autor agregó a manera de subtítulo genérico genealogías. Ustedes jugarán luego de leerlo, de escuchar esta charla. El libro que salió hace 10 años y que este sale como a responderle por el propio autor fue La República Vallista, obviamente con Valle Ordóñez como centro de esa concepción. Pero ya allí Gerardo hablaba de un liberalismo conservador, que tuvo en Valle a su oponente, y yo diría a su objetivo. O sea, como que era por definición, más que nada y ante todo, anti-Valle Ordóñez. Y en ese objetivo que perseguía, esa familia ideológica podía conjugar a gente de ambos partidos tradicionales. Hasta se formó una coalición para enfrentar al vallismo en el 17, con gente de estos dos partidos y otros. Gente del propio Partido Colorado, donde Valle Ordóñez tuvo férreos opositores, algunos crecidos bajo su ala, algunos que fueron sus protegidos, y del Partido Nacional, además de algunas corporaciones que Gerardo se ocupó en investigar, como el empresariado, sobre todo ganadero, intelectuales de fuste, y algo que también se aborda en el libro, que es el factor militar, y de qué lado estuvo el ejército a la hora de tomar posición entre estas dos familias ideológicas. Como les decía, el libro es parte de la investigación de Gerardo de 20 años, que está profusamente documentado. Cada cita que hay al pie de página, uno no sabe todavía si es más interesante que la propia lectura, que lo es mucho, con un sólido marco teórico, el acceso a archivos claves, y algo maravilloso como testimonio que seguramente nosotros no vamos a dejar, que es acceso a la correspondencia. En tiempos de mails no va a quedar ese testimonio tan interesante para hurgar en conversaciones que muchas veces, si bien eran el género epistolario, eran privadas y eran íntimas. Y yo diría que es también un libro jugado en reflexiones, en conclusiones del autor, sobre todo pensando que en eso de las genealogías hay muchos herederos que van a ser testigos de esta investigación, y lectores y tal vez descubridores de algunas de las ideas de sus antepasados. El periodo que abarca el libro va de fines del siglo XIX, 1890 por ahí, hasta 1930. Y tú decís, Gerardo, que hubo un tiempo en nuestro país en el que el vallismo de Valle Ordóñez era el jacobinismo uruguayo. Textual. Pedro Manini Ríos se preguntaba, ¿somos socialistas o colorados? Socialismo de mandarines lo calificaba Carlos Reyes. José Ureta Goyena hablaba del inquietismo, que él decía que era peor que el socialismo. Y hubo quien llamó al Uruguay vallista, una periodista, la Rusia sudamericana y el experimento social más avanzado del mundo. ¿Valle Ordóñez era la izquierda? ¿El vallismo era la izquierda de este país? Bueno, me vas a permitir, Blanca, que primero haga algunos agradecimientos que son absolutamente imperativos. ¿Me escuchan? En primer lugar, a todos y a cada uno de ustedes. Me gustaría
que sintieran realmente de manera personal mi agradecimiento por estar hoy aquí. Quiero agradecer a la familia Francini Valle, que me hizo el alto honor de permitirme trabajar con el archivo de Valle y Ordóñez, un archivo fabuloso. Quiero agradecer también a los trabajadores y a las autoridades de la biblioteca del Palacio Legislativo, que fueron realmente, en un tiempo muy complicado, fueron vías insustituibles para que yo pudiera trabajar y buscar. Quiero agradecer también al Archivo General de la Nación y al Museo Histórico Nacional, a sus trabajadores y a sus autoridades. Quiero agradecer, además, en la persona de su gran maestro y en la persona de Álvaro Zunino, que es quien maneja los fondos documentales, a la Masonería del Uruguay, que me permitió, aunque parcialmente, pero agradezco mucho, acceder a un archivo que hacía mucho tiempo quería por lo menos de soslayo mirar. Y no quiero terminar sin destacar. En el libro hay agradecimientos personales a viejos amigos que me ayudaron mucho en este libro. Raúl Jacob, Wilfredo Penco y Carlos Ubillar. Pero el libro está dedicado a Pablo Ney Ferreira, que murió este año. Pablo Ney Ferreira fue mi alumno, pero fue un teórico extraordinario sobre el republicanismo y fue un vallista radical, que sin embargo, desde minorías muy minoritarias, se quedó siempre en el Partido Colorado. A él y a su memoria están dedicados este libro. Bien, yo dificulto que en la historia uruguaya haya habido una persona que generara tantos odios y tanto entusiasmo como Valle y Ordóñez. Los epítetos que le lanzaban quienes se coaligaron precisamente en el antivallismo y se coaligaron justamente acusándolo de configurar todo aquello que no quería. Luis Alberto de Herrera, yo estudio en el libro El primer herrerismo, en la Revolución Francesa y Sudamérica, que es un libro clave de su perspectiva doctrinaria, un libro en el que reivindica la matriz del liberal conservadorismo anglosajona, reivindica a Edmund Burke, y va de la mano de Taine, a quien considera el príncipe de los historiadores, hace una lectura muy contra la Revolución Francesa, pero siempre con una obsesión. ¿Cuál era la obsesión? El jacobinismo uruguayo. ¿Qué era el jacobinismo uruguayo? El vallismo. Pedro Manini Ríos, que a diferencia de Herrera no venía del patriciado, era el hijo de un inmigrante, Lorenzo Manini, fue el menor de 4 hermanos varones, quedó huérfano de padre a los 4 años y debió trabajar de chico. Y como tantos, fue acogido por el diario El Día. Y se convirtió rápidamente, y allí Valle lo eligió, en el niño mimado de Valle y Ordóñez. Valle y Ordóñez, en la Guerra del 4, lo envía a Massoyer para que hable con Pablo Galarza. En 1905 lo hace diputado vallista. En 1907
lo hace el gran operador para la sucesión con Wiedemann y lo lleva a Europa y lo hace secretario de la delegación uruguaya ante la Corte Internacional. En 1909 hace que vuelva a París para hablar con él sobre, bueno, la situación política y cómo retornar a la presidencia. Y en 1911, cuando asume por segunda vez la presidencia de la República, bueno, Valle lo nombra ministro del Interior. El Ministerio del Interior era entonces el ministerio político, lo que hasta hace pocos años antes de 1911 era el Ministerio de Gobierno. Y por lo general, los gobiernos eran colorados, el Partido Colorado era el partido del Estado, y como está ampliamente probado y documentado, por supuesto que manipulaba las balotas. De allí el reclamo absolutamente justo del voto secreto. El voto público le aseguraba al Partido Colorado, bueno, ganar en donde quisiera. Lo hizo ministro del Interior y luego, en un año que fue trágico para Valle, empezó de la peor manera con la muerte de su hija, nada menos que de tuberculosis, Ana Amalia, la luz de sus ojos, sin lugar a dudas, velada en la quinta de Piedras Blancas, arriba del piano que tocaba. La prensa registraba que cuando se volvía del cementerio, vieron a Valle por primera vez llorar. Y era una conmoción. El 4 de marzo, Valle, bueno, actúa como generalmente actuaba. Frente a la adversidad, la confirmación de las reformas. Y en un contexto en donde pocos meses después vendría una crisis económico-financiera muy difícil, Valle, como siempre hizo, frente a la crisis, radicalizaba las reformas. Su respuesta era la radicalización de las reformas. Allí, Manini, que se había convertido por iniciativa de Valle en senador por Flores, que había asumido el Senado, la senaturía, el 15 de febrero, el 17 de marzo hace que un bloque de 11 senadores, la mayoría parlamentaria, hable en contra del colegiado, que había sido lanzado por Valle y Ordóñez en sus famosos apuntes el 4 de marzo. Fue de un impacto terrible. La correspondencia, que es riquísima, nos revela que Pedro Manini a Valle tenía una relación filial. Las cartas se iniciaban "querido Pepe". Y bueno, en ese momento fue... Yo digo, no, los historiadores no juzgamos. Yo lo que pregunto es, ¿qué habrá pasado por la mente y por el corazón de ese joven vallista que, siendo ministro del Interior, se sintió, como él lo señala, en una documentación que recoge su sobrino, Carlos Manini Ríos, un cuasi presidente de la República? ¿Qué pasó para, en ese momento, bueno, quedarse nada menos que con la mayoría parlamentaria del gobierno? Pero lo odiaban también los empresarios activados en la Federación Rural, que no casualmente se fundaría en diciembre de 1915 contra el vallismo. Y ahí la triangulación es perfecta. El presidente de la Federación Rural era José Loretta Goyena, un hombre brillante, absolutamente brillante, tal vez uno de los juristas más grandes de la historia del Uruguay, de ideas muy radicales en una perspectiva liberal conservadora. El primer vicepresidente era Pedro Manini Ríos y el segundo vicepresidente era Luis Alberto de Herrera.
Es impresionante lo que se señala. Pero también los embajadores extranjeros radicados en Uruguay, salvo pequeñas excepciones, decían que Batlle era un dictador extremista, que era un anarquista radical, que tenía un proyecto absolutamente radical. Ahora, decían una cosa, todo eso es, pero es también un hombre absolutamente honrado. Incluso el embajador francés lo probaba diciendo, sí, lo hemos sabido porque un empresario francés trató de, bueno, de tener alguna influencia mayor. Y la respuesta fue tan radical y tan extremista como los embajadores creían que era. Izquierda y derecha son conceptos relacionales. En sí mismos no tienen una carga. Se cargan en un momento determinado y cambian con la historia. Cambian con la historia. Rodó decía muy bien que izquierda, derecha, liberal, conservador, en sí mismos pueden estar vacíos de contenido. Se cargan de contenido en un momento determinado, uno en relación a otro. Y sí, a comienzos del 900, la izquierda, no es porque fuera excluyente, no, estaban las feministas, estaban los socialistas, estaban los anarquistas, incluso socialistas y anarquistas se dividían en si votar o no votar a Batlle. Pero todos sabían que el vallismo estaba en la izquierda. Y, por supuesto, el vallismo, bueno, estaba eso que la prensa del día llamaba el contubernio, que incluso justamente en las elecciones de enero de 1917 se coaligó en varios departamentos del país bajo un mismo lema. En Montevideo el lema se llamó la Coalición Popular. Era, sin duda, una pugna en donde confrontaban el principal espacio de la izquierda y, bueno, la confluencia antiballista que configuraba la derecha. Todos ellos eran brillantes, intelectuales, la gran mayoría. Tú estudias algunos personajes como José Enrique Rodó, Carlos Reyles, intelectuales de deporte, escritores, ellos dos. En el caso de Carlos Reyles era más rico, vinculado al agro. Irureta Goyena, como tú decías, un famoso jurista, fue decano de la Facultad de Derecho, hizo el Código Penal del 34. Caviglia, también es otro de los liberales de pronto más moderados, ¿no? Porque también Gerardo habla de liberalismo conservador, ultra diría yo en el caso de Irureta Goyena, un liberalismo moderado, que es el caso de Caviglia, que era presidente de la Cámara de Industria, o sea que también había mucha vinculación en este liberalismo con lo que tú llamas el empresismo, sobre todo el empresismo ganadero, ¿no? Básicamente. Pero este hombre, cuando está de acuerdo con la ley de 8 horas, tiene que renunciar a la Cámara de Industria, porque nadie le lleva a eso, ¿no? Hay una fuerte formación intelectual y sin embargo hay en muchos de ellos admiración por el mussolinismo, por el primer fascismo, vinculaciones con el franquismo. Muchos adhieren, el propio Herrera, a la falange española, hinchas del Primo de Rivera. Es decir, ¿cómo se conjuga esa formación sólida, intelectual, ¿verdad?, con esas otras posiciones en este Uruguay? Eso es muy importante. No hay un solo liberalismo. Hay liberalismos plural. Y en la época se utiliza liberalismo conservador, liberalismo progresista, incluso quienes aplicaban las ideas georgistas reivindicaban la idea del liberalismo izquierdista. Pero el liberalismo y el republicanismo se discernían. Yo hubiera podido tomar el atajo perezoso de hacer que el vallismo fuera
el liberalismo progresista. Pero lo que ocurre es que la teoría política del vallismo no era liberal, era republicana, porque la tradición republicana es una vieja tradición política y sobre la libertad, que viene de la antigüedad clásica. Tiene definiciones que son muy antitéticas con el liberalismo. Concibe a la libertad una libertad como autogobierno, reivindica al Estado como un instrumento de construcción del orden social, no marca definiciones que separen lo público y lo privado, tiene una idea absolutamente clave de la polis, de la comunidad política, cree más en la participación que en la representación, mientras que el liberalismo, bueno, tiene concepciones de la libertad, de los derechos, de la política, muy distintas. Afirma una libertad como no interferencia, afirma el mercado como el gran asignador de bienes y recursos y tiende a recelar absolutamente del Estado, que para el liberalismo, sobre todo el liberalismo conservador, siempre es el problema, nunca la solución. Y, recela de la política, concibe que los derechos son naturales y previos a la política, a diferencia del republicanismo. En el liberalismo conservador, uno puede decir, el liberalismo conservador puede ser entendido en principio como un oxímoron, como la unión de dos conceptos que no convergen. Sin embargo, convergen en una idea rectora, que es la idea rectora de la filosofía conservadora. La filosofía conservadora, ya desde el siglo XIX, reivindicaba que para que hubiera libertad no podía haber igualdad, que la condición casi inherente de la libertad era la desigualdad. Ahí, y Loretta Goyena lo decía con mucha... El problema no es que todos tengan muchas vacas. El problema es que por lo menos haya quienes tienen una vaca y no importa que haya otros que tienen 100.000 vacas. Y decía, la abeja es capitalista, el zángano comunista. Ya claro. Allí, en esa conjunción del liberalismo conservador, había una tensión respecto a la soberanía popular. Había una tensión. Si uno lee la Revolución Francesa y Sudamérica, Herrera lo dice con mucha claridad. Con mucha claridad. Por ejemplo, Herrera dice, no podía entender qué pasaba en México. Él era un admirador de Porfirio Díaz. Bien. Y en Estados Unidos siempre me decían, anda a México y vas a saber qué pasa. Y un día fui a México y ahí vi lo que pasaba. Y lo dice de manera muy clara. Claro, es el primer herrerismo. Es un herrerismo radical en donde Herrera todavía no es el hijo de la multitud en el que se convertiría. Todavía no tenía esa definición de que el herrerismo tenía que ser pragmatismo. No, tenía una carga ideológica que no ocultaba. Y es lo que dice, el problema no está en la clase dirigente de México, el problema está en el pueblo, porque el pueblo proviene del indígena, soso, arcaico, manso, pero sin ninguna vitalidad, sin ninguna inteligencia, desigual orgánicamente, inútil darle sufragio a ese pueblo. Y dice, ni siquiera está la posibilidad de que esa sangre indígena se purifique en las venas de los inmigrantes. Bien, y habla de que en México hubiera sido muy importante que siguiera la monarquía, que hubiera un andador autoritario, y habla de los andadores autoritarios. Esa tensión frente a la posibilidad del desborde popular estuvo en todos los líderes del liberal conservadurismo, que eran brillantes. Herrera fue un intelectual brillante, escribió miles de páginas, era un lector frenético. Y Loretta Goyena, otra figura brillante. Y Pedro Manini era una figura absolutamente brillante. Pero tenían esa tensión. Manini y otros
riveristas decían la Gironda contra la montaña. Estaban hablando de las dos perspectivas de la Revolución Francesa. No es casual que Herrera primero dice el jacobinismo uruguayo. En esa lógica, bueno, en los años 20, los liberales conservadores vieron con buenos ojos a Mussolini, vieron con buenos ojos a Primo de Rivera. En los 30, algunos de ellos vieron con buenos ojos a Hitler. Herrera, su esposa y su hija se hicieron anarquistas. Y además, nunca ocultaron hasta el fin de su vida, Herrera nunca ocultó hasta el fin de su vida, su franquismo absolutamente radical. Nunca lo ocultó. Eso expresaba la atención a la soberanía popular y, bueno, en caso de una posibilidad de desborde popular, bien, la disponibilidad a un autoritarismo ordenador. Claro, hay un gran problema. Y bien, en el año 33, riveristas y herreristas respaldaron a alguien que ya a comienzos del siglo los militantes vallistas le decían a Valle en las cartas: cuídese de Gabriel Terra, cuídese de Gabriel Terra. Y que Valle nunca quiso nada, pero que nunca se fue del vallismo, y que fue candidato en el 30, y bien, fue el núcleo duro del golpe. Cuando Terra termina la segunda presidencia por la Constitución del 34, va a Roma, invitado por el fascismo. Adviertan el momento, 1938. Y yo tengo la foto, y no era solo Terra, toda la delegación uruguaya con el conde Chano, con la mano en el saludo fascista. De modo que, bueno, hay que revivir esas historias. ¿Para qué? ¿Para enjuiciar? No, para entender. Para entender, para comprender, para ver las genealogías, no para condenar ni encasillar, pero sí para comprender. Es lo que yo trato de hacer. Claro, pensaba cuando decías eso, que Rodó, por ejemplo, tal terror le tenía a todo lo que fuera el desorden y la turba, que festeja la muerte de Sarabia. Cuando se entera, ¿no?, que muere. Muy impresionante. Porque ahí hay un documento que exhumó hace un año Wilfredo Penco, que es un fragmento largamente inédito de una carta a un amigo, en donde Rodó, que es el intelectual del matiz, la moderación, de pronto se expresa como un colorado emocional y le dice a su amigo: tengo noticias que Sarabia está herido de muerte. Y luego, 4 días después, cuando termina la carta, dice: se ha confirmado. Y lo celebro porque esto implica la muerte del caudillaje que trae la barbarie. Bien, era un colorado que seguía pensando la política como la lucha entre la civilización y la barbarie. A propósito de eso, también las contradicciones. Herrera estuvo en la Revolución de Sarabia, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay en él, en el marco de todas esas posiciones que tú señalabas, el empresismo, la importancia del mercado, hay una preocupación por la cuestión obrera en determinada etapa de este primer herrerismo, con propuestas legislativas incluso, ¿no? Claro. Es muy importante porque no es blanco y negro. Herrera tenía preocupaciones sociales. En ese primer herrerismo, en la encuesta rural de 1920, él trata de dar una respuesta al orden del medio rural. Claro, su respuesta es muy nítida. La estancia es el escudo de la civilización, completamente lejos del rancherío, que es el núcleo de la barbarie. Hay que salvar a la estancia
de las verbas socializantes y de las demencias ácratas. ¿Dónde estaban esos? ¿De quién hablaba? El Ballín. Rodó era un intelectual, no defendía intereses, ni propios ni ajenos. No venía del patriciado. Y si bien tenía esa clave política, y la política, bueno, lo separó personalmente de Valle de Ordóñez, es muy fuerte cuando Rodó se va el 14 de julio de 1916, a 2 semanas de la elección decisiva, que dice en una carta a un amigo: me voy del Uruguay y de Valle. Y don Pepe tenía zonas oscuras, muy oscuras. Una de ellas era la intolerancia hacia sus adversarios. Don Pepe, en 1912, cuando reclamaban que fuera Rodó como el representante uruguayo al centenario de las Cortes de Cádiz, Valle lo tacha. ¿Y quién va en lugar de Rodó? Pedro Manini Ríos. Pedro Manini Ríos. Pero, por ejemplo, los dos tenían preocupaciones sociales. El herrerismo, está el proyecto sobre regulación de la jornada laboral de Herrera y Groslo, que es un proyecto muy precoz. Claro, no son las 8 horas, y es un proyecto de filiación más bien conservadora, donde hay una regulación y hay otros proyectos que tienen la preocupación social. Pero la preocupación social, y lo dicen explícitamente, recelan del Estado y de las políticas sociales que a lo sumo pueden ser compensatorias y por un ratito. Mientras que el vallismo planteaba políticas sociales más sustantivas. Rodó, bueno, lidera la comisión de la Cámara que informó, el informe lo hizo él, a tal punto de que la comisión se llamó la Comisión Rodó, sobre el proyecto de 8 horas, que finalmente el primer proyecto de la primera presidencia de Valle no era estrictamente de 8 horas, después hay un gran proyecto de reglamentación del trabajo en donde se hace un discernimiento entre temas fundamentales, y ahí las 8 horas comienzan a ser una clave importante. Y siempre hay que recordar, Valle no inventó las 8 horas. Es más, cuando lanza el proyecto, el 50% de los trabajadores urbanos, y Valle también impulsa un proyecto de 8 horas para los trabajadores rurales, pero ahí se le levantaron y el Uruguay debe esperar 100 años. Pero en cuanto a las 8 horas para el trabajo urbano, bueno, el 50% de los trabajadores urbanos habían conquistado las 8 horas por la lucha sindical. Claro, con la crisis económico-social del 13 se redujo al 30%. ¿Cuál era, digamos, la clave decisiva del vallismo? Que era expandió al 100%. Incluso hay momentos en donde, después de la derrota del 30 de julio y con el cambio en las políticas públicas de Viera, bueno, se maneja la posibilidad de que las 8 horas caigan, como otras reformas. Y Valle, que no era un líder político que se sintiera bien en la multitud, era mucho más un liderazgo de asamblea. Era un hombre gigantesco, tenía zapatos, calzaba 50. Era muy difícil mover a Valle. Sin embargo, en su discurso, muy breve, dice: he visto en una pared, una alarma que decía: las 8 horas peligran. Y después de ver esta manifestación, quiero decirles a todos: las 8 horas no peligran nada. Bueno, luego, porque cuanto más viejo se hizo más radical, en 1925, hablando, él no creía en el impuesto a la renta,
creía que era un impuesto al trabajo, ahí tuvo una discusión, pero creía en el impuesto progresivo a la tierra, también creía en el impuesto a la herencia. Y, defendiendo en la convención, dice, se ha dicho, y yo estoy de acuerdo, que la propiedad de la tierra es un gran robo. Y cita a Proudhon. Bien, deberíamos expropiar la tierra, pero no podemos. No tenemos los medios para hacerlo. Entonces, recuperemos un bien que es en su base social a través del impuesto progresivo a la tierra. Bien, el Partido Nacional tenía en su programa un artículo que señalaba simple y llanamente no más impuestos. No más impuestos. Ahí había una confrontación. Bien, contra la contribución inmobiliaria rural, contra la contribución inmobiliaria ciudadana, ¿no? Se expresó. Me parece interesante, Gerardo, a propósito de estos personajes que se opusieron tanto a Valle y que generaron toda esta corriente que también está presente en nuestra matriz republicana, en nuestra matriz de construcción de la ciudadanía. Explicar un poquito cómo la confrontación con Herrera es evidente, es otro partido, tú decís es el gran dirigente del Partido Nacional en el siglo XX, el gran líder que se va construyendo. En el caso de Valle, es dentro de su partido que estos jóvenes, porque eran muy jóvenes además, ¿no? Humanil con 30 años, 31 años ya era ministro. ¿Por qué estos jóvenes se terminan yendo? Es decir, ¿por qué estos jóvenes terminan separándose del vallismo? ¿Qué es lo que separa? Porque me parece que es importante esto con el presente. ¿Qué es lo que separa a Manini? ¿Por qué se va Manini del lado de Valle, siendo que era aparentemente el delfín de Valle, ¿no? ¿Por qué se separan? ¿Por la cuestión obrera? Manini era ministro del Interior, como dijo Gerardo. Hubo una represión fuerte en una huelga que cayó muy bien en determinados sectores, que le cayó muy mal a Valle Ordóñez, que su ministro del Interior lo hubiera reprimido así al otro. ¿No se me una huelga de la Foro? Claro, en mayo de 1911. ¿Es eso lo que los empieza a separar? Gunnar Lindahl, que era un sueco que vino, y como casi todos los investigadores extranjeros que vinieron, se deslumbraron con el vallismo, se deslumbraron, quiso entender, y bueno, trataba de entender. Yo creo que esta historia, que es la leyenda negra del vallismo, del mismo modo que la leyenda negra ayuda a entender a Artigas, porque lo odiaban, esta leyenda negra ayuda a entender al vallismo. Obviamente, Valle era duro, era un intransigente, era difícil tenerlo a Valle en la jefatura del partido. Valle, bueno, tiene la ruptura, la primera ruptura con el riverismo, Partido Colorado General Fructuoso Rivera. Tiene la segunda ruptura en 1919 con Feliciano Viera, que le dice: nosotros no vamos al Soviet, aludiendo a que, bueno, no iba a ir a la casa del partido, a la agrupación nacional de gobierno, porque Valle creía en el mandato imperativo. O sea, que iban a la casa del partido y se iban con la posición del partido. Y ella dice: no voy al Soviet. Y Sosa, en 1926, funda el Partido Colorado por la Tradición. El partido de Viera se llamó el Partido Colorado Radical. Todos quisieron confrontar coloradismo versus Valle. Era la pregunta de Pedro Manini. Pedro Manini había nacido en 1879, tenía 33 años cuando hace esa pregunta. Y es maravillosa, era un hombre de una escritura fantástica. Y dice: nos quieren proponer una vez más la aventura argonáutica, que se piensa desde una mente poderosa en la montaña, pero hay que primero aclarar decididamente una pregunta fundamental: ¿somos socialistas o somos colorados? Bien, Viera
Cuando rompe por esa organización. Y él mismo decía, los liberistas tienen con nosotros diferencias fundamentales. Los liberistas son conservadores. Pero él también identificaba en el vierismo algo más moderado. Y con Sosa, bien. Don Pepe era un hombre muy difícil. Don Pepe defendía el colegialismo, pero las 2 veces que presidió el Consejo Nacional de Administración, a los 2 meses, o un poco más, se fue. Y él no quería presidentes vallistas, quería presidentes colorados independientes. ¿Por qué? Bueno, no quería sombra. El liderazgo en ese sentido era un líder colorado. Por eso, bueno, el Partido Colorado llega a fracturarse en esa época. Y Goran Lindahl dice, en realidad no hay un partido colorado, sino que hay partidos colorados. Y decía que el lema Partido Colorado en realidad era una coalición de partidos colorados. Cuando muere Valle, en el año 29, en el año 30, para que todos los partidos colorados votaran bajo el lema Partido Colorado, bueno, se tuvo que aceptar la fórmula del hándicap. ¿Ustedes saben lo que era la fórmula del hándicap? Había ley de lema. Hubo 4 candidaturas presidenciales dentro del Partido Colorado. Federico Freurkin, Colorado Independiente; Gabriel Terra, que si hubiera vivido Valle, dificulto que hubiera sido candidato; Caviglia, por el vierismo; y Manini, que estaba en un momento con un gran vínculo con el ejército y planteando una ruptura de régimen. Pero para que el riverismo votara dentro del Partido Colorado, se estableció la fórmula del hándicap, por la cual, si el riverismo sacaba el 17,5% de los votos al lema Partido Colorado, los otros candidatos tenían que renunciar y asumían como presidente Pedro Manini Ríos. Bueno, le faltaron menos de 200 votos. Menos de 200 votos. Claro, algunos dicen, las seccionales vallistas sabían contar. 200 votos en aquellas elecciones realmente era muy poco. Pero eso revela que había una fractura ideológica, pero también había una fractura política. Y que el vallismo había nacido, como han dicho José Pedro Barrán y el Benja Nahum, había nacido en la cuna de oro del Partido del Estado. Y la confrontación al vallismo también era la confrontación a un partido que tenía un peso de poder muy fuerte. Cuando Washington Beltrán, en 1918, dice: el Uruguay es un cuartel pintado de socialismo, dice una cosa absolutamente cierta. Primero, que el ejército era un ejército de divisa, que dejaba fuera a medio país. Por eso Herrera, cuando piensa en la política militar de un gobierno nacionalista, ¿qué es lo que dice? Hay que echarle agua al vino. Y eso era nombrar generales blancos. Pero eran colorados, pero antivallistas. Incluso, algo que durante toda la época está presente, es la posibilidad de un complot militar, que durante la segunda presidencia Valle lo enfrentó. El complot Tubra. Ahí en la documentación del archivo de Valle, bueno, está la minucia, están informes de inteligencia, y está un anónimo, un militar de honor, que le dice: se está fraguando un golpe de Estado, actúe rápido, le dice los civiles que están empujando, y le dice: yo sé que el anónimo es mala cosa, pero hay momentos tan cruciales en donde, literalmente, el fin justifica los medios. Valle, al otro día, puso preso a Dubra, manejó las cosas. Hubo quien vinculó a Manini. Nunca se confirmó. En los listados que aparece Manini, aparece West, que había sido, bueno,
primero el jefe político y de policía de Montevideo, luego después, cuando se separan ambos cargos, a partir de una ley de 1908, el jefe de policía. Arena, que es otro personajón, y que hacían dupla con Manini, como grandes operadores de Valle, dice, en las cartas, le decía, Hueste es un reaccionario, me vivo peleando con él, no podemos soportar la política antiobrera. Bueno, cuando en mayo de 1911, cuando arrancaba la segunda presidencia de Valle, hay un conflicto tranviario, que luego las empresas tranviarias, que eran inglesas, lo incumplen el convenio, bueno, la FORU resuelve una asamblea nocturna la huelga general. Se dice que es la primera huelga general en la historia del Uruguay. ¿Qué decidieron en el Centro Internacional de Estudios Sociales a la noche? Vamos a la casa del presidente a decirle que hemos resuelto la huelga. Por entonces estaban arreglando la quinta de Piedras Blancas, le habían prestado un apartamento que quedaba allí en Uruguay Andes, no en el edificio de la embajada francesa, sino un poco más separado. Y allí, primero, los piquetes policiales no querían dejar pasar a los trabajadores. Y Valle les dijo, déjenlos pasar. Y allí llegan, Valle sale, de un lado con doña Matilde. Doña Matilde era una mujer extraordinariamente radical, era de un progresismo absoluto. Y del otro lado tenía a una muchacha maravillosa, que era Ana Amalia. Y digo que era maravillosa porque en su diario, que es un diario desgarrador, va contando la peripecia de su vida y sobre todo cuando se le descubre nada menos que tuberculosis. Y allí Ángel Falco se sube al árbol y le grita cuáles son los motivos de la huelga general. Y Valle, desde arriba, le dice, bien, ustedes saben que yo no soy enemigo de los trabajadores y conmigo nunca van a tener un presidente enemigo, siempre y cuando cumplan la ley. ¿Cuál era la postura de Valle? Defender el derecho a la huelga y defender no a los rompehuelgas, pero a los trabajadores que querían trabajar. Al otro día van los empresarios, como siempre iban, a armar la represión. Y Valle les dice, un momentito, ustedes tienen un servicio público, tienen que cumplir la licitación con el Estado, así que van a tener que pagar multa, porque no están cumpliendo. Y además ustedes han incumplido un convenio que el gobierno ha facilitado. Y lo que dicen los colorados conservadores es impresionante. Y Manini, que era el ministro del Interior, reprime duro y hace un discurso muy duro en el Poder Legislativo, y ahí los comentarios son por suerte está Manini en el Ministerio del Interior. Y celebran, por ejemplo, correspondencia a Williman, cuánto lo estamos extrañando. Incluso el hermano de Williman le manda una carta, yo pude ver el archivo Williman, maravilloso, le manda una carta y dice, no puedes imaginarte, no pudimos comprar leche. Por suerte, dejé a mi esposa, su nombre dice, y a los nenes en Buenos Aires. Si tú hubieras visto cómo nos están tratando a las clases conservadoras, bien, los embajadores decían, Valle está impulsando la revolución obrera, y destacaban a Pedro Manini, ni tanto ni tampoco. Ni tanto ni tampoco. Valle no estaba impulsando ninguna revolución obrera. Valle defendía los derechos de los trabajadores, incluso tenía algunas medidas verdaderamente radicales. Por ejemplo, el reparto de los beneficios de las empresas públicas entre los trabajadores, pero su mirada
no salió ese proyecto, su mirada era incorporar a todas las empresas, el reparto de las ganancias entre los trabajadores. ¿Y en dónde lo aplicó? Primero, en el diario El Día. El 30% de las utilidades del diario El Día iban a los trabajadores. Pero ojo, al buen trabajador. ¿Quién definía al buen trabajador? ¿Era el que no hacía paro? Era el que tenía una cultura del trabajo. ¿Y quién definía eso? Una comisión con igual representación de los delegados de los trabajadores del diario y de la patronal del diario. Era otra visión. Era una visión solidarista. La solidaridad es un valor que no es monopolio de nadie. No es del mismo modo que nadie puede hablar de la libertad como el monopolio de un partido, de una idea. No, tampoco la solidaridad es monopolio de nadie. Lo que ocurre es que, bien, cuando el tercer principio de la Revolución Francesa era traducido por los liberales conservadores, por ejemplo, Violeta Goyena, en un discurso maravilloso en la Academia Nacional de Letras en la década de los 40, decía: con la revolución, nosotros con el primer principio, libertad, no tenemos ningún problema. Con el segundo tampoco, porque nosotros lo entendemos como igual libertad. El problema es la fraternidad. Y dice textualmente, y ahí nuevamente la disponibilidad autoritaria y el recelo ante la posibilidad del desborde de la soberanía popular. La fraternidad puede promover el desborde del pueblo y generar regímenes que son el soporte fundamental para gobiernos izquierdistas. Lo dice así. Bien, en ese sentido, hay allí una visión, por supuesto que era discutida. Había anarcos ballistas, había socialistas que se hicieron ballistas, pero Frugoni decía: no, los socialistas están en el Partido Socialista. Y los anarcos cuestionaban eso. Pero había un obrerismo en la postura del ballismo. A los dirigentes del ballismo no los llamaban los empresarios, los llamaban los dirigentes sindicales. ¿Ustedes entienden lo que es eso? ¿Lo entienden bien? Tenemos que ir terminando, pero bueno, obviamente que tienen aquí para recorrer y aprender y entender muchísimo, pero quería volver un poco a Herrera y esa, por razones obvias, y esa visión geopolítica que tenía, que me parece que es interesante. De alguna manera sus viajes también le dieron esa posibilidad de tener una mirada internacional diferente, esa concepción del lugar que tenía que tener Uruguay en la región. Uruguay, que para él se había contaminado del jacobinismo, no así Chile, del cual admiraba sus aristas aristocráticas, no así Brasil, que todavía tenía aristas monárquicas, Argentina, el tema de los grandes empresarios y negocios, pero Uruguay se había contaminado demasiado del jacobinismo. Y él, cuando habla de la ubicación de Uruguay en la región, la defensa del puerto, decía que la cabeza de la nación descansa junto al mar. Un momento para recordarlo. Acá está la contracara. Acá está el lado oscuro del ballismo. ¿Cuál era la política internacional del ballismo? Era el panamericanismo. Era toda América tiene que buscar su inserción en el mundo atrás de los Estados Unidos. Por eso, cuando Estados Unidos invade a México en 1914, el ballismo respalda la invasión porque dice es la prioridad de la democracia respecto a la dictadura de Huerta. Y Herrera y Rodó, motivos distintos, pero los dos confrontan con los estudiantes y dicen no. Herrera ya en
en el Uruguay Internacional, que edita por primera vez en París en francés. Estamos hablando de un intelectual que sabía inglés, francés, alemán, que era un escritor absolutamente frenético, era un grande. Y tiene una visión internacional distinta. En el Uruguay Internacional no llegaría a las definiciones de los 40 y de los 50, pero ya estaban preanunciadas. En el Uruguay Internacional de 1912, lo que dice con mucha claridad, para pensar en Uruguay hay que pensarlo en la región. Y pensarlo en la región es saber que es un país chico entre dos gigantes. Bien, él había visto la doctrina Ceballos en ejecución en la primera década del siglo. El canciller Ceballos, durante la presidencia de Williman, trató de aplicar la doctrina del Uruguay como país de fronteras secas. O sea, todo el Río de la Plata y todo el río Uruguay le pertenecían a Argentina. Y ahí está el juego triangular que supo hacer Williman con el barón de Río Branco, canciller del Brasil, que atenuó la cosa. Pero Herrera era muy claro y decía, la cuestión de las aguas es fundamental, hay que afirmar primero la dimensión de nación, y lo primero es afirmarla contra quienes amenazan la independencia nacional, que son Argentina y Brasil. Ahí era clarísimo, él decía, nosotros somos independientes a pesar de Argentina y de Brasil, era nacionalista. Pero, y esto cambiaría con el tiempo, decía, hay que ser amigo de Estados Unidos. Porque, bien, si hay un problema, Estados Unidos puede ser un amigo valioso. Eso luego varió radicalmente. ¿Por qué? Incluso en el 12 dice, se me dirá que Estados Unidos es imperialista, sí, pero tiene que deglutir primero muchos países cercanos, y cuando llega al Río de la Plata ya está cansado. Entonces hay que tenerlo como amigo. En los 40 ya había cambiado, y en los 50 más. En los 50 decía, los coreanos del sur son los artiguistas de allá. Y decía, nunca un Gibraltar en el Río de la Plata. Lo cual es una definición estelar que cruza la historia y que llega hasta nosotros. Nunca un Gibraltar en el Río de la Plata. Era la contracara. Herrera tenía una visión geopolítica, como ha dicho el Tucho Metol. Para Herrera, antes que nada, el Uruguay era un problema que había que resolver. Y el problema del Uruguay era un problema geopolítico. Por eso, ahí se invierten los roles y el herrerismo. Y también Rodó. Herrera habla del mundo anglosajón y de Alemania, sus primos sajones del continente. Y tiene una cercanía a Alemania que luego lo haría un germanófilo discreto durante la Primera Guerra Mundial. Rodó siempre es claro. El 14 de julio es el Día de la Humanidad y la causa de la humanidad siempre estará con Francia. Herrera en 1910 y 12 decía, Francia es el gran enfermo de Europa, a 4 y a 2 años de la Primera Guerra Mundial. Entonces todo eso es una visión compleja. Para terminar de pronto, y ya que hablamos de matriz, ¿no? De estas dos familias ideológicas que matrizaron nuestra república, de pronto rescatar eso que tú llamas el pacto. Es un punto fundamental. Porque en ese momento, en esas primeras 3 décadas del siglo, se definen dos cuestiones absolutamente centrales. Por supuesto, se definen con todas las herencias que venían de la tierra purpúrea, pero se define la democracia republicano-liberal, en ese orden, republicano-liberal, que no emerge de la hegemonía de una
las dos familias, sino que emerge de un pacto en el que nadie gana del todo y nadie pierde del todo. Y eso es un elemento crucial, crucial. Y ahí están figuras como Martín C. Martínez, que había nacido en el liberalismo conservador, más duro, hablando de nosotros tenemos al comunismo adentro y ni siquiera tenemos la suerte de tener Napoleones. Pero luego, Martín C. Martínez, que estaba en el Partido Constitucional, pero que luego, a partir de 1906, se metió en el Partido Nacional, fue el gran constructor del pacto del cual emergió la segunda Constitución de 1919, que es una Constitución híbrida, por donde la quieren mirar, el Poder Ejecutivo bicéfalo, las elecciones casi anuales, la elección de los senadores uno por departamento en segunda instancia, pero es un pacto. Y otro pacto fundamental, las leyes electorales matrices de 1924 y de 1925. Ese es un punto, que es pacto, y después otro punto, que también, a pesar de que ahí el vallismo tuvo más victoria ideológica, no ganó todo lo que quería. Y el otro partido, bien, y los otros partidos, impulsos refundacionales ha habido pocos y fracasados. El otro punto era Estado social. Estado social, que Valle definía de una manera maravillosa. El Estado es el escudo de los débiles. Y hay que terminar la frase: queremos construir un país modelo. En esa carta habla de grandes institutos científicos, grandes institutos culturales, de hacer los Juegos Olímpicos, pero donde los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos. Por eso los embajadores europeos decían: es un enemigo del capitalismo. Y bien, el liberal conservadorismo, y no solo el liberal conservadorismo, dice, bueno, Villegas lo dijo perfectamente en 1974, con su ministerio en el arranque de la política económica dura de la dictadura. Él, que venía de la 15, dijo: para que los pobres sean menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos. Pero ese es el sentido común del liberal conservadorismo, y es el sentido común del mercado como el gran asignador de bienes y recursos. Tenemos que ir terminando, pero yo quiero, antes de terminar, marcar algo. Créanme, yo no hago política con la historia, yo no hago política partidaria. He negado meterme en un partido, a pesar de que tengo mis ideas y que tengo mi partido. Pero me quieren desacreditar, justamente, sin leerme, diciendo: se le nota la hilacha. Y yo lo que quiero es que lean, que antes de juzgar lean. Por eso, nunca he borrado las huellas. Estoy muy orgulloso de mis huellas. Nunca las voy a borrar. Todos saben lo que pienso. No eludo mis definiciones como ciudadano frente a cada circunstancia, pero yo no hago política con la historia. Entonces, que lean antes de hacer afirmaciones tajantes. Yo no escribo para una tribu, yo escribo para todos. Y en el error o en el acierto, busco fundamentar las cosas con muchos documentos, y nunca tuve tantos, y con muchas preguntas, y nunca tuve tantas. Por eso, realmente, lo que han sido, porque yo no soy historiador de tribu, lo que han sido es que este libro tenga muchas lecturas muy diversas, y una cosa que es tal vez mi anhelo fundamental y mi preocupación fundamental.
que volvamos a discutir de ideas, no desde los ataques. Los compañeros de Galpón les van a indicar cómo hacer la salida. Que por favor se queden en sus lugares y ellos los organizan. Gracias. Y gracias a Gerardo porque es un privilegio tener un intelectual del deporte de este nivel. Así que gracias a él por esto que nos venga.